Hola, hola, buenas tardes. Estábamos corrigiendo unos temas de transmisión. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echando Rulo con Alina. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere para que se queden hasta el final. Vamos a hablar de si vale la pena comprar o vivir en arriendo, teniendo en cuenta las circunstancias que hoy estamos viviendo en la economía, las tasas de interés, que siguen siendo elevadas a pesar de que el Banco de la República ya las empezó a bajar. Comprar vivienda todavía es costoso y tenemos un escenario que fue difícil en el 2023 a nivel nacional y a nivel Bogotá. Así que vamos a hablar de este tema porque para muchos tener casa propia es un sueño y para otros no. Hay personas que dicen, no, yo prefiero vivir en arriendo porque no quiero sentar cabeza en un solo lugar, mi trabajo es como nómada digital o quizá no me alcanza la plata para comprar vivienda. Entonces vamos a conversar sobre estos temas, pero antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, quisiera saber cómo está el sonido, porque yo me oigo bien, pero quiero saber ustedes cómo me escuchan, precisamente para darle paso a nuestro invitado de hoy. Y les cuento, mientras tanto, que tenemos un panorama que fue complicado en el 2023. Se oye bien, Angelita, muchas gracias. Hola Elena, hola Alejo, ya casi nos unimos a nuestro invitado de hoy, con una caída de casi el 45% en la venta de vivienda. Entonces decimos, bueno, y con este panorama, ¿cómo pinta este año? Porque estamos viendo una desaceleración de la economía, es decir, no vamos a crecer tanto. Estamos viendo también que comprar vivienda se convirtió en algo costoso. Muchas personas dicen, yo solo puedo con un arriendo. Y vamos a hablar con Edwin Chiribi. Edwin es gerente de Camacol, Bogotá y Cundinamarca. Y pues la idea es que ustedes también puedan preguntar, se sientan con la libertad. Acuérdense que esto es una echada de rulo y aquí esto no es para economistas exclusivamente o para financieros, es para la gente, es para ustedes que están pensando en tener una vivienda, en comprar, o quizá tienen una vivienda para arrendar o la han convertido en Airbnb. En fin, vamos a hablar sobre estos temas con nuestro invitado de hoy. Entonces lo voy a solicitar por aquí para conectarnos. Yo creo que sería chévere. Aquí está. Sería chévere que me fueran dejando preguntas, las leemos, hacemos esto. Yo tengo mi vasito aquí con la marca de Echando Rulo y de pronto en estos días regalo unos. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola Lina, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo Bien, estás? bien, ¿y tú te puedes acercar un poquito así como para generar un Sí, por poquito de ajá? supuesto. Ven, ya corremos aquí la cámara y nos ponemos más cerca. Para que nos sintamos más como echando rulo, Edwin, porque esto es Sí, echando rulo. mira que estaba pensando mucho cómo podemos echar rulo tú y yo y claro, podemos conversar. Efectivamente el rulo te lo quedo debiendo, no tengo mucho donde agarrar el rulo, pero lo vamos a lograr. Bueno, pero este rulo va a ser de pura cháchara, pura parla, que la tienes bastante estructurada, de hecho. Y pues el nombre del live generó un poquito de ruido por ahí. Entonces le preguntábamos a la gente, Edwin, que si preferían comprar o arrendar. Eso depende porque me di cuenta que sobre todo las personas más jóvenes o incluso economistas que dicen, teniendo en cuenta los números y por flujo de caja, es mejor arrendar que comprar. Pero las personas más conservadoras, de pronto que tienen familia, dicen, es mejor comprar. Y los que no dicen, los nómadas digitales y demás, dicen, es mejor arrendar. Entonces queremos arrancar este rulo preguntándote eso, antes de irnos a las cifras y ponernos serios con el tema, ¿qué es mejor para ti? ¿Comprar o arrendar? ¿En qué circunstancias comprar?
en qué circunstancias arrendar. Bueno, pues mira, muchas gracias porque esa pregunta es algo que siempre está en la lupa de por dónde quiero ver yo la solución, digamos, a dos problemas que son distintos. Yo creo que lo más importante de esta conversación es ver exactamente yo qué quiero hacer con la vivienda. La vivienda tiene muchos atributos. La vivienda desde el punto de vista de la inversión tiene una cantidad de atributos que seguramente ahorita podemos conversar, pero sobre todo la vivienda tiene dos elementos que lo hacen importante y para poderte responder esa pregunta tan importante vale la pena, digamos, tenerlos en cuenta y decantarlos. Lo primero, la vivienda tiene un enorme valor de uso, es decir, básicamente es donde pasamos la mitad del tiempo, es donde quisiéramos estar lo más próximos a nuestros espacios o lugares de interés, es donde podemos compartir en familia, donde podemos tener nuestro descanso y en efecto se convierte en una fuente de bienestar. Desde el punto de vista del uso, la vivienda es quizás lo que más le garantiza bienestar a los hogares. Pero la vivienda tiene otro gran atributo y es lo que llamamos los economistas un poco el valor de cambio y básicamente es la posibilidad de que yo tengo una inversión. Son dos realidades, digamos, en un mismo bien. Tengo un enorme valor de uso porque me genera mucho bienestar, pero también tengo un enorme valor de cambio porque la vivienda se puede no solamente valorizar, sino transar en el futuro. Y entendiendo esa diferencia, uno lo que quisiera es que pues, la vivienda siempre preservara eso. Y eso va a depender mucho del momento y digamos, de la fase del ciclo en la vida en la que esté cada una de las personas. Si tú me preguntaras en un hogar relativamente joven o un hogar pequeño, un hogar donde no necesariamente, digamos, la naturaleza de inversión sea la prioridad, quizás sea más la proximidad a sus sitios de interés y demás, o eventualmente no tener una deuda de mediano plazo, pues ciertamente arrendar se convierte en una buena opción. Hay que analizar la coyuntura. Hoy, por ejemplo, estamos en una coyuntura de costos del arrendamiento realmente altos, entonces eso hace que sea una decisión que tiene también un poco de carácter financiero, pero también es muy importante entender que el arrendamiento me da flexibilidad, flexibilidad tanto en la ubicación, flexibilidad de cambiar las áreas, los espacios, la vista y todo lo demás, flexibilidad incluso ahora con la naturaleza del teletrabajo y la posibilidad de tener cada vez más trabajo en casa, pues incluso trabajar desde lugares donde antes quizás no era tan fácil. Entonces yo creo que la virtualidad ha premiado un poco la posibilidad de que la renta sea una gran opción y es lo que tú mencionabas, la naturaleza de los nómadas digitales, donde realmente no importa dónde estés, seguramente puedes estar en el mejor lugar que para vivir encuentres y aún así no tengo que tener digamos, una ubicación fija y demás. Ahora, en una fase más adelantada de la vida, donde realmente se busque ahorrar, mejorar su condición patrimonial, tener una idea de inversión importante, pues siempre está la posibilidad de que la vivienda sea el principal vehículo de inversión de los hogares, no solamente en el país, sino realmente en muchas latitudes, la posibilidad de ahorrar y mejorar su condición patrimonial a través de la vivienda es la posibilidad, ¿no? Uno siempre toma la decisión de cuándo puedo invertir y en qué debo invertir. Y no por comparar, digamos, los atributos que tienen muchos bienes en la economía y las inversiones, lo que uno se encuentra es que la vivienda tiene los mejores atributos. Tú inviertes en vivienda y a lo largo, en el mediano plazo, se te valoriza. Tú inviertes en vivienda y si no la quieres para vivir, la arriendas y te genera una renta. Tú inviertes en vivienda y si pasado mañana no quieres tenerla más, fácilmente la pones en el mercado y normalmente tiene una rotación importante, muy distinta a lo que se puede lograr en otros. Oye, perdóname, Edwin, te interrumpo antes de dar lugar a las preguntas de la gente y demás. Por aquí veo muchas personas, Aldemar Moreno, Sebastián, Daniel, Nice, Guachu Guachu, Andrés Riveros, bueno, en fin. A las personas que se están uniendo, recorderis, estamos con Edwin Chiribi, no es Chiribi, sino Chiribi, gerente de Camacol Bogotá. Sí, porque yo atrás yo, Chiribi, no, es Chiribi. Gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca. Edwin, pero entonces también nos surgían preguntas de la gente.
en torno a este tema de arrendar, o la gente que ya es propietaria dice, yo prefiero en este momento arrendar, por ejemplo, para Airbnb, porque es un súper negocio, sobre todo en ciudades como Medellín, ciudades que con una alta afluencia de turistas, sobre todo extranjeros. ¿Cómo has visto ese fenómeno? O sea, la gente que dice, bueno, yo tengo mi vivienda, la voy a poner en un Airbnb, no estoy pensando quizá en comprar, pero sí en sacarle el jugo a esta inversión. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, esa es una de las nuevas realidades del mercado inmobiliario y del uso de la vivienda. Y aquí en la lectura de los técnicos les llamamos como la vivienda de estancias cortas. Y es la posibilidad de yo rentarlas por periodos de tiempo cortos, sea a través de plataformas, como tú lo mencionas, pero también, digamos, en una lógica de arrendamiento con una vocación turística, digamos, importante. Y eso lo ha hecho o se ha convertido en un enorme atributo para muchos proyectos inmobiliarios, sobre todo los proyectos que están ubicados en zonas donde hay una alta afluencia turística y sobre todo también donde se premia, digamos, esa lógica de vivir por momentos o por pequeñas estancias durante periodos que van a permitir una mejor rentabilidad. ¿Qué es lo positivo de eso? Sin duda que si yo puedo aproximar lo que es un canon de arrendamiento mensual, fraccionándolo por semanas, por días, y aproximarlo más o menos a lo que es el costo de una vivienda, perdón, de una habitación en un hotel, sin que sea el mismo, desde luego, pues hace que las rentabilidades de tener una vivienda eh, equipada o no son muchísimo mayores. Te pongo un ejemplo. Si tú hoy en día rentas una vivienda, el valor del canon de arrendamiento sobre el precio de tu vivienda puede estar del orden del 0.5%. En algunas ciudades más, en algunas ciudades menos, 0.5%. Si tú logras rentarla de manera regular, en esto que llamamos las estancias cortas, la posibilidad de renta se sube al 2,5, Ah, 3%. carajo, no sabía eso. Dicho de otra forma, si yo la rento por esas estancias cortas o por esa naturaleza de plataformas para un uso quizás un poco más turístico de las unidades de vivienda, pues se multiplica por 4 o por 5 veces la rentabilidad. Entonces, dicho de esa forma, es muy, muy interesante. Yo creo que hay grandes desafíos todavía. Seguramente, si tú tienes esta conversación o invitas a echar rulo a alguien del sector hotelero formal, tendrá algunas opiniones distintas. Hay que Y si hay alguien regular. del sector, y si hay alguien del sector hotelero aquí, que opine o lo metemos también en la conversación. Claro, Dale. y seguramente tendrá una lectura de, oiga, eso hay que regularlo, eso pues eso genera, digamos, hay que tener unos estándares de arrendamiento distinto, mire que eso no necesariamente cumple, digamos, toda la regulación, perfectamente válida la conversación, pero desde el punto de vista práctico para un hogar que lo haga, pues lo que te digo, puede tener 3, 4 veces más rentabilidad que tenerla mensualmente. Es el rebusque. O sea, mucha gente se la rebusca de esa manera. Mucha gente tiene propiedades para poner en arriendo, para volverlo Airbnb. Hay gente que le encanta eso. Edwin, pasando a temas así serios, nos vamos a poner así un poquito serios. Nos pregunta mucho la gente cómo ves el panorama de la entrega de subsidios en este 2024 después de que el gobierno ajustara los requisitos para esto. Esto en plata blanca, ¿cómo va a quedar? Pues mira, yo creo que es un escenario que durante todo el 2023 estuvo en ajuste, dijéramos. Desde el punto de vista práctico, pues además de que cambió la metodología, digamos, hubo un proceso de normalización en términos de cuántos subsidios se iban a tener. Hoy en día el panorama es relativamente más claro y quiero decir con eso que pues digamos, el gobierno nacional ya ha anunciado que hay 50.000 subsidios disponibles para este año, particularmente en el programa de Mi Casa Ya. Eso es muy, digamos, importante tener claridad sobre cuántos subsidios se van a tener. La metodología de asignación de los subsidios, pues se ha venido incluso poniendo cada vez más en marcha la exigencia del CISBEN, los criterios de asignación, se han dejado, digamos, se ha perfeccionado un poco esa apuesta de mejor focalización o de una focalización quizás con criterios de vulnerabilidad social mayores. Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Y desde el punto de vista de, oiga, ¿qué tanto eso pues, nos ayudará a reactivar el 2023? Yo creo que ahí la conversación invita a pensar en acciones complementarias. Si con ese volumen de subsidios podremos reactivarnos, si se requieren medidas adicionales, ¿qué se puede hacer desde las ciudades?
Mira el caso de Bogotá tan interesante y es, Bogotá tiene tres fuentes de subsidios adicionales muy importantes. No dependen exclusivamente del gobierno nacional, sin decir que no sean relevantes, pero no depende exclusivamente. Tenemos las cajas de compensación familiar, las tres cajas más importantes del país, nos pueden dar cerca de, o tienen la posibilidad de darnos cerca de 40.000 subsidios por año, y eso es de lejos, digamos, un volumen muy importante de subsidios, particularmente para la población formal. El distrito tiene subsidios también, programas de oferta preferente, programas asociados al arrendamiento. Yo creo que hay un marco interesante. Y lo que sí está claro es que un subsidio de vivienda no solamente ayuda a que la gente pueda comprar vivienda y acceder al cierre financiero, sino también realmente mejora la condición de bienestar de los hogares. Y te pongo un ejemplo. Una persona es pobre hoy en día en el país, pobre desde el punto de vista multidimensional, si no cumple una serie de criterios. 15 criterios determinan que una persona sea, desde el punto de vista multidimensional, pobre. Pues una vivienda le ayuda a solucionar el 30% de esos problemas. Entonces, dicho de otra forma, una vivienda ayuda a que la población no esté en un escenario de vulnerabilidad y, por tanto, los subsidios son tan importantes para el efecto económico, pero desde luego para el efecto social de garantizar acceso a la vivienda formal. Oye, ¿y por qué cayeron o por qué subieron, perdón, tanto los desistimientos? Es decir, gente que, mejor dicho, iba impulsada a comprar, tenía todo listo y a última hora se le quemó el pan. No pudo. Pues mira, eso... ¿Por qué se dieron esos casos? Sí, eso es un fenómeno que probablemente no hemos visto en el mercado. Yo llevo siguiendo números de este sector hace un buen tiempo, pero no habíamos visto un fenómeno como ese. Y es, digamos, quizás simplemente para recordar un hogar como compra vivienda. Entonces, un hogar compra vivienda en algo que se llama el modelo de cierre financiero. Y eso de cierre financiero no es nada distinto de cuánto tengo yo para la cuota inicial, cuánto el Estado me ayuda con un subsidio y cuánto me presta una entidad financiera. Esos son como los tres elementos. Y lo que ocurrió a lo largo del último año, año y medio, que hizo que esa ecuación de cierre financiero se desorganizara plenamente, pues tuvo efectos en cada uno de esos tres frentes. Por un lado, los hogares con esa tasa de inflación tan importante enfrentaron un golpe en el ingreso disponible. La gente, oiga, yo ya tengo que pagar colegios y una canasta de alimentos mucho más alta, más costosa. ¿O cómo me endeudo? O ahorro para la vivienda, exacto. Entonces ahí la primera consideración fue un golpe en el ingreso disponible de los hogares producto de ese aumento en la inflación. Lo segundo, yo compro la vivienda financiada al menos entre un 60 y un 80%. Por tanto, el 80% de la decisión de compra depende de cuánto estén las tasas de interés. Y pues lo que vimos fue que las tasas de interés a lo largo del último año, quizás un poco más, un año y medio, pasaron de un nivel promedio del 11,5% a cerca del 17%. Sí. Dicho de otra forma, a un hogar que le prestaban 100 millones de pesos, con ese nivel de tasas de interés, pues ahora le iban a prestar 60, 65 millones de pesos. ¿De dónde sacaba la gente el faltante? Por tanto, pues no, yo me bajo del negocio. Entonces las tasas jugaron muy en contra del tema. Y lo tercero, las fuentes de subsidios, que sin duda, de nuevo, son muy importantes. Y en ese ajuste que se tuvo con la metodología, con los cambios que se tuvieron, pues quizás en algunos casos también jugó entonces en contra sobre la naturaleza de desistir de la compra, particularmente en vivienda de interés social, por supuesto. Ok, que es la que más ha caído, ¿no? Así es. Mira, alguien comentaba, yo lo vi por ahí, de hecho un influencer de finanzas y toda esta gente que uno ve en redes, a ver si lo tengo por acá, decía que era más interesante arrendar, pero por un tema de diversificación del portafolio de inversión y porque comprar implicaba poner todos los huevos en la misma canasta. ¿Tú qué piensas de esa afirmación? Bueno, esa es una lectura muy financiera, pero digamos muy táctica e importante. Cuando yo tomo la decisión de comprar, en efecto, tengo no solamente mi patrimonio y mis ahorros destinados a ese activo, en este caso la vivienda, sino también una obligación financiera de mediano plazo, que es pagar mi crédito hipotecario. Por tanto, hay, digamos, y en la lectura de lo que mencionaba la persona que te dijo esta historia, es si hay una concentración de mi patrimonio puesto ahí y también la obligación de pagar, digamos, el crédito hipotecario en el mediano plazo.
No obstante, arrendar no es que tampoco, digamos, sea estructuralmente distinto. Yo igual cuando tengo un contrato de arrendamiento, pues tengo que permanentemente honrar la obligación que tengo con el canon, Claro. pero si puedo perder una posibilidad importante, yo me iría más por la decisión de compra, por supuesto, y es la vivienda en el mediano plazo se valoriza, y eso no te lo da el arrendamiento. Yo en el Ajá. arrendamiento estoy pagando por un servicio, o sea, en ese caso la vivienda se me vuelve un gasto cuando estoy arrendado o estoy viviendo bajo arrendamiento. Cuando yo tomo la decisión de compra, la vivienda ya no se me vuelve un gasto, se me vuelve una inversión. Y eso es muy importante Oh. tenerlo en mente. Saber diferenciar si uno lo quiere para invertir o para vivir. Exactamente. Que tú puedes, incluso siendo propietaria, lograr los dos. Entonces tú compras y vives ahí mismo, entonces ya no tienes que pagar arrendamiento, pero además se te está valorizando el inmueble. Si estás en el arrendamiento, pues tienes un poco más de flexibilidad, quisiéramos, sobre el inmueble en el que escoja, la zona en la que escoja, pero bueno, no estás perdiendo la oportunidad de que se te valorice en el mediano plazo y estés mejorando tu patrimonio. Si uno ve como inversión, no hablemos de la necesidad de tener una casa, que eso es como, como algo que muchas familias anhelan. Si es solo como inversión, hay dos escenarios. Un CDT o renta fija al 11% efectivo anual en este momento con las tasas que tenemos, o un inmueble para la renta que te da el 5% anual más la inflación. ¿Cómo ves esos dos escenarios? Esa es una clara realidad de lo que ha ocurrido con el contexto macroeconómico del último año, y es que precisamente con ese aumento de inflación, lo que ocurrió fue que subieron las tasas de interés. Pero las tasas de interés subieron para quienes tomamos crédito, pero también para quien puede ahorrar o quien tiene posibilidad de invertir en un CDT. Por tanto, las tasas de los CDTs, pues hoy en día incluso estuvieron en niveles relativamente más altos. Eso no es de mediano plazo. Eso es algo que se va a corregir probablemente en el Con la próximo baja año o de año y medio, tasas. pero de mediano plazo, el activo quizás con mayor estabilidad en su valorización a lo largo del tiempo es la vivienda. Ujú. Como te digo, tú tomas la decisión de comprar hoy vivienda y ya pasado mañana tiene una valorización, en un año vale más. Y piensa en el mediano plazo, donde compraste tu proyecto, ya al lado te hicieron un supermercado, pasó una vía, y toda la infraestructura urbana complementaria valoriza tu inmueble. Y eso hace que entonces la inversión en vivienda de mediano plazo ciertamente sea mucho más rentable que un CDT que pues te cubre, digamos, por ahora en ciertos beneficios de tasa actuales. Porque dicen que proyectarlo a 3 o 5 años, bueno, ya es mucho 5 años, pero a 3 años va a ser muy interesante comprar vivienda, pues porque, perdón, el gato atrás, porque las Tranquilo. tasas van a estar más bajas. Pregunta de hecho Juan Guillermo, ¿por qué para comprar vivienda a crédito hay que ser rico? Los bancos no prestan a la clase media, dice Juan Guillermo. Gracias Pues por mira, tu pregunta. es una consideración que es importante tener en cuenta, digamos. Yo creo que cada vez más tenemos competencia en el sector financiero, pero ciertamente lo que dice Juan Guillermo tiene mucho de realidad. Y te voy a dar un número sin tener que tomar posición o no en lo que ha mencionado Juan Guillermo. Pero básicamente, cuando uno se da cuenta cuánto pesan las hipotecas de todos los hogares que estamos pagando hipotecas frente al Producto Interno Bruto en Colombia, eso pesa un 8%. Es decir, realmente tenemos una muy baja capacidad de endeudamiento o se ha profundizado muy poco la cartera hipotecaria. Si yo comparo eso con otras latitudes, en el caso de Chile puede ser del 25%, en el caso de Estados Unidos las hipotecas en conjunto de todos los hogares que están pagando hipotecas sobre el Producto Interno Bruto pesan el 45-50%. Entonces sí que tenemos un desafío, como lo mencionaba Juan Guillermo, es cómo hacer para que a todo el mundo le podamos o se le pueda financiar la vivienda. Eso tiene, mejor dicho, nos daría para echar rulo por hasta a la medianoche, pero es algo que entre otras cosas me apasiona porque lo he venido estudiando y yo creo que hay varias cosas que toca hacer. De corto plazo, yo diría es seguir explorando posibilidades porque hoy en día hay nuevos financiadores. Están las cajas de compensación familiar que tienen tasas mucho mejores a las del mercado. Está el Fondo Nacional del Ahorro que también tiene unas tasas muy favorables y permiten a través del ahorro ir creando un perfil de riesgo favorable para tener un crédito. Pero yo creo que ahí, digamos, vamos en esa marcha. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal para
que eso que dice Juan Guillermo cambiara de manera importante en el corto plazo. Una de esas posibilidades es que el Estado, a través de una entidad como el Fondo Nacional de Garantías, garantizara las hipotecas que toman los hogares, quizás con un perfil de riesgo mayor. Es decir, un hogar que tiene bajos ingresos, pues necesita, el banco necesita a alguien que le sirva de fiador o de garante. Exacto. Claro. Y para eso tenemos una entidad como el Fondo Nacional de Garantías que podría avanzar mucho en esa dirección. Pero bueno, esa realidad que menciona Juan Guillermo es parte de los desafíos que tenemos como sociedad. Oye, preguntas así que se hace la gente. Porque hay gente con plata que compra vivienda de interés social para arrendar y se la entregan facilito. Pues es una pregunta también que tiene dos componentes, un componente práctico y uno más filosófico. Pero mira que la vivienda de interés social en Colombia está definida exclusivamente por su precio, ¿sí? No quiere decir que todo el que compre vivienda de interés social tenga subsidio, que es una historia distinta. Pero actualmente la vivienda de interés social en el país está definida por un nivel de precio que no supere o 135 salarios mínimos en ciertas ciudades, 150 en otras, e incluso en zonas de renovación urbana puede llegar a 175 salarios mínimos. Entonces, digamos, la vivienda social tiene esa vocación de precio más de que tenga o no subsidio. Existe la posibilidad de que un proyecto de vivienda de interés social tenga una parte de hogares que sin subsidio acceden a esa unidad de vivienda para ponerla en renta. Ahora, la respuesta puntual es, esa unidad de vivienda, pues finalmente va a entrar al mercado también de renta y existe la posibilidad de que tengamos más oferta social en renta y ayuda, digamos, a que toda la población acceda a la vivienda. Dicho de otra forma, restringir a que la vivienda social sea solamente adquirida por hogares que tengan subsidios, probablemente también entonces perdería un poco de capacidad del mercado de renta. Recordando lo siguiente, el 40% de la población en el país es arrendatario. Entonces también tenemos que garantizar de que hay vivienda para todos. Y eso, una posibilidad de canalizar inversión desde un hogar que compra una vivienda y la pone en renta con un precio que esté dentro del rango de la vivienda social. Interesante. Mira, este comentario de Jaime Cristancho es el jefe de investigaciones de Davivienda. Y Davivienda, pues, es una entidad colocadora de crédito hipotecario, no sé si la mayor, pues. Dice, puede parecer ser más interesante arrendar, sin embargo, no es el más caro frente a otros países, no es el precio de la vivienda no es el más caro frente a otros países. Y que estamos en un mercado donde los precios tienden a subir y en el mediano plazo es una excelente alternativa a comprar. Mejor dicho, que comparados con otros países estamos bien en materia de precios de vivienda. Pues comparto perfectamente la apreciación que mencionaban. Yo creo que esa es una lectura. Nosotros tenemos hoy en día un nivel de accesibilidad a la vivienda que se mide como cuánto gana la gente frente a lo que cuesta la vivienda, que realmente en términos comparativos es favorable. No quiere decir que todo el mundo pueda acceder a la vivienda de sus sueños de corto plazo, eso es una lectura distinta, pero en promedio, en los promedios que siempre para los economistas son una medida que nos ayuda a salir y a responder estos temas, pues uno encuentra que en efecto el precio de la vivienda, sobre todo en vivienda social que además está regulada por precio tope, pues garantiza la posibilidad de que hogares de menores de 4 salarios mínimos accedan a la vivienda. Y eso es un atributo de nuestro mercado, sin duda. Y también en el mediano plazo se valoriza. Mira que a diferencia de muchos países, Colombia tiene mucha estabilidad de los precios de los activos inmobiliarios, producto de que, entre otras cosas, tenemos un sector financiero con actores tan importantes como la vivienda que hoy en día son muy responsables a la hora de originar nuevos créditos, por un lado, y por Pero otro lado... Pero se pegaron una cascada dura el año pasado. Bueno, dale. Y por otro lado, tenemos un mercado en el que se prevende. Tú compras tu unidad de vivienda antes de que se construya. Y eso garantiza que nunca vayamos a acumular excesivamente inventarios de vivienda que hagan que el precio caiga. Entonces son seguros naturales que tiene nuestro mercado que garantizan esa valorización que mencionaba Germán. Oye, y hay otra pregunta que me parece buenísima y es, en el mercado inmobiliario está pasando algo parecido a lo de los carros en su momento, los carros usados, que había poca disponibilidad y un encarecimiento en los precios de los nuevos, y eso generó un aumento de precio en los usados.
¿Eso puede pasar en la vivienda también y esa tendencia podría continuar? ¿Que pase, que ocurra el mismo fenómeno que con los carros? Pues mira, para números gruesos, en Colombia se forman cerca de 340.000 nuevos hogares. 340.000 nuevos hogares año tras ¿Cada año, año? cada año requieren o una nueva vivienda o ampliar la existente o entrar al mercado de renta, pero tenemos 340.000 nuevos hogares. Pero no Y están los unipersonales ahí, ¿no? ahí están los unipersonales, y es que Ah, precisamente ok. vamos a ir creciendo. Mira que hoy en día ya para ciudades como Bogotá, los hogares unipersonales pesan casi el 20%. Uno de cada 5 hogares es unipersonal. Y pues seguramente requieren unidades inmobiliarias más pequeñas, pero quieren su propia unidad inmobiliaria o su propia vivienda, quiero decir, para no ponerle términos muy complejos. Pero quiero decir al final es que tenemos una presión demográfica enorme, más hogares formándose, y no hemos logrado alcanzar los niveles de producción o de oferta que eso requiere. En los mejores Ujú. años hemos logrado iniciar 240.000 viviendas por año. Por tanto, eso quiere decir que el stock, el volumen, el total de viviendas que estamos acumulando, pues no es suficiente para la necesidad que tenemos y eso hace que se presione el mercado de renta, que sea, digamos, difícil acceder y de una u otra forma, al tener menor oferta, con una demanda creciente, pues tiene efectos, desde luego, en los precios, incluso del arrendamiento y demás. ¿Soluciona eso? Muy importante, aumentar la oferta de vivienda. Y eso pasa por tener más suelo, más servicios públicos, más subsidios, mejores condiciones para lanzar más proyectos, pero es un desafío que tenemos como país, más oferta de Esa- vivienda formal. o sea, en este momento no hay cama para tanta gente. Esa es la No hay foto. casa para tanta gente, pero tenemos que hacerla. No hay cancha. Casa, Que casa. es Tuviste cama, casa, ¿verdad? casa para tanta gente. Bueno, Sí, sí, sí. casa y cama porque eso va a influir. No, puede que haya Eh, camas, porque nos toca vivir en hacinamiento, pero necesitamos más casas. Necesitamos más casas. Preguntan también qué se espera para el segmento no bis en este año, pero también en 2025, considerando pues el panorama de tasas de interés bajando, que ya vemos que la inflación más o menos está controlada y ya empiezan a bajar las tasas. Pues mira, yo creo que hay un segmento muy interesante. Yo tal vez dividiría el Novis en dos frentes. El segmento medio, dijéramos vivienda entre 180 millones y 400 millones de pesos. Ahí, ese es un segmento que depende muchísimo de la financiación. En la medida que bajen las tasas, seguramente vamos a tener un dinamismo mucho mayor. ¿Qué pasó en los últimos años en la realidad del sector? Y es que nos orientamos muchísimo a la producción de vivienda social y ese segmento no es que haya quedado desatendido, pero realmente tuvo menores volúmenes de actividad. Ahora, como la vivienda social está, digamos, en una escala distinta, seguramente el segmento medio va a tomar un mayor dinamismo, por tanto, comprar vivienda en el segmento medio va a ser muy, muy interesante. ¿Qué tiene ese segmento? Que es el que más rápido se renta, que más rápido se valoriza, digamos, ahí tenemos una gran proporción de la población con interés de compra, y que es un activo La clase fácilmente, o sea, media. se puede vender fácilmente, es decir, tú Ajá. encuentras, sales a la venta con ese inmueble y rápidamente lo puedes poner en el mercado. Pero también el segmento alto, dijéramos, de ahí para arriba, todo lo que podamos tener en unidades de vivienda, yo creo que han pasado ya tal vez 4 o 5 años de muy baja valorización en ese segmento y seguramente en la medida que la economía reactive y pensando en una perspectiva de mediano plazo, puede tener un mejor horizonte. Pero diría yo que donde uno encuentra más 24 o 25, una posibilidad es en el segmento medio sobre todo. Medio este, ¿hasta qué monto, más o menos, qué promedio, Va a Edwin? depender mucho de las regiones. Claramente una vivienda de 400 millones de pesos en Cali es muy distinta a 400 millones de pesos en Bogotá o incluso 400 millones de pesos en Santa Marta. Eso tiene muchísimo, pero nosotros tratamos de dividirla entre lo que va desde el tope bis, es decir, 180 millones de pesos más o menos, hasta cerca de 400 millones de pesos, que es lo que en promedio los hogares de clase media, ingresos hasta 6 salarios mínimos por el hogar, logran comprar viviendas, 6, 8 salarios mínimos. Ahí tenemos el gran volumen de demanda que te menciono. Ujú. Ciudades, como las ciudades que tú ves como que pueden despegar más rápidamente. Pues mira, hoy con mi Bueno, rol yo sé que tú eres Bogotá, pero ajá, tú puedes hablar de otras ciudades. tengo que hacerle la cuña desde luego a mi ciudad, por supuesto, y Bogotá tiene todo. Sí, Bogotá tiene claro. todo. Tiene
mejor dicho, yo quisiera extenderme en los atributos, pero por supuesto invertir en un inmueble en Bogotá uno tiene todo, la posibilidad de rentarlo, posibilidad de venderlo rápido, posibilidad de habitarlo, valorización garantizada. Entonces, ahí hay muchos elementos favorables. Y hoy en día en Bogotá, vale la pena la cuña, tenemos 688 proyectos con oferta disponible. Entonces, hay 688 oportunidades para buscar inversión. Pero también, obviamente, en el equilibrio de la discusión regional que vale la pena tener, hay mercados muy interesantes donde se puede valorizar muy bien la vivienda. Va a depender de mis preferencias, pero por ejemplo, posibilidades de encontrar vivienda con vocación turística, en efecto, el eje de la costa atlántica, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, hoy en día han dinamizado mucho su oferta de vivienda y creo que ahí uno encuentra precios desde vivienda de interés social hasta de segmentos altos. Ahí hay una oportunidad si mi vocación es tener una segunda vivienda turística. Otros mercados emergentes interesantes, caso del eje cafetero. Las 3 ciudades más importantes del eje cafetero deben colocar unas 15.000 o 14.000 unidades de vivienda por año. Pero ahí tenemos un mercado que si mi interés es, estoy en la fase de retiro de mi vida productiva, ir a vivir al eje cafetero, pues con todos los atributos climáticos, de paisaje y demás, lucen muy interesantes también en un mercado que está creciendo mucho. Entonces, yo creo que todas las regiones tienen sus atributos, sus más y sus menos, pero te diría como que en esos 3 mercados, arrancando con Bogotá, la costa atlántica y el eje cafetero, describen grandes oportunidades. Oye, el tema, bueno, ahorita la tasa decías, promedio crédito hipotecario está al 17%, ¿no? Ha bajado. Si alguien ha bajado. Sí, ya está en 14,5% las tasas de la BIS para vivienda social y están del orden del 17.1% para la no BIS. 17.1%. Digamos el que se endeudó caro, yo me endeudé al 10, tampoco está barato, pero me endeudé al 10. Pero digamos el que se endeudó caro, debería pensar en refinanciar ¿cuándo? ¿Cuándo será ese cuándo para ir al banco y decirle, venga, necesito o hacer una venta de cartera o hacer una operación financiera para que me quede más barato el crédito? Pues mira, yo creo que la perspectiva de reducción de tasa de interés se va a dar a lo largo de este año. Este año se va, yo creo que al menos una fracción de las tasas de interés van a ser 2 puntos porcentuales, 1,5 puntos menos a lo que estamos viendo en el mercado. Puede que sea más, puede que sea menos, pero digamos, este año va a estar la tendencia. Entonces, yo creo que siempre está esa conversación activa y es, oiga, ¿cuándo puedo buscar un mejor colocador de crédito, una nueva entidad financiera que me refinancie? O una fintech, yo no sé si hay fintechs que hagan eso, pero también sería chévere. No sé si existen. Sin duda, y hay la posibilidad entonces de encontrar una mejor financiación siempre en un sector que es muy competitivo. Yo debo decir que el sector financiero es altamente competitivo en eso y pues eso al final termina favoreciéndonos como hogares compradores. Por supuesto yo también tengo un poco aquí en el marco de nuestros afiliados a las entidades financieras y pues digamos, creo que es importante saber que también esa competencia se genera con todas las entidades y la posibilidad de al final del año tener seguramente unas tasas mucho mejores, va a hacer que ese mecanismo de compra de cartera sea mucho más dinámico. Cada banco tiene sus políticas, cada banco tiene su estrategia de retención de clientes para garantizar sus hipotecas y bueno, ahí está la lógica del mercado que normalmente siempre nos ayuda a que funcione bien los temas de financiación. Edwin, pero eso va a depender de cómo se comporte la inflación y si el Banco de la República decide acelerar esa bajada de tasas y cuánto se demore eso que llaman ustedes los economistas el mecanismo de transmisión a las tasas. Muy bien. Dice por acá que si este live quedará guardado. Sí, claro, va a quedar guardado, pero siempre y cuando sigas echando rulo con Alina, si no, no queda guardado. Eso pasa. Muy bien. Sí, lo que mencionas, yo creo que sí, la inflación pues luce muy bien. De hecho, el último dato aumentó su tasa de reducción, es decir, se dio más acelerado. Mira que estábamos viendo los datos hoy tenemos inflación del 8,35, tal vez fue el último dato. ¿Ya tiene un año estábamos... ¿Datos de enero de Bogotá? Que salieron del DANE, 8,35 tal vez fue el primer dato del mundo. Hace un año en enero estábamos en 13,2. Entonces ya 5 puntos porcentuales de inflación bajó. Las tasas de interés del Banco de la República, también, digamos, su segunda
reducción, no sé si consecutiva, pero ya por lo menos tenemos un acumulado de señales que la tasa va en esa dirección. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la tasa de financiación de vivienda no depende exclusivamente de la inflación, pese a que le afecta, ni tampoco de las decisiones del banco, pese a que también tiene ahí, y tiene que ver con elementos de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que también la referencia de la deuda pública del gobierno, es decir, la tasa de los TES, influyen positivo o negativamente. ¿Qué hace que cambie eso? Pues que tengamos más confianza en la economía, tengamos un mejor manejo macroeconómico y fiscal. Entonces, aunque uno considere que no hay nada que ver entre tener unas finanzas públicas responsables y el costo de mi deuda hipotecaria, pues tienen muchísimo que ver. Si yo soy un deudor hipotecario, debo hacer fuerza para que la economía se maneje muy bien, la macroeconomía esté estable y el gobierno nacional sea responsable en su gestión fiscal. Oye, si hablamos de eso, ahí estamos como medio rajados y además el riesgo país también está como elevadito. Entonces uno dice, bueno, entonces si eso depende del tema de cómo se gestione la política económica, pues ahí estamos como un poquito también, no hay que estar pendientes, pero estamos como medio asustaditos, ¿o no? Pues te diría frente a eso que tenemos desafíos, para ser políticamente correctos, tenemos desafíos importantes en que esas Eso señales nos bajen. suena más elegante, tenemos desafíos. Pero Ok. dejémoslo para otra echada de rulos hablar de eso. Ok, no, sí, yo sé que institucionalmente no se puede. Bueno, Edwin, preguntan por acá que si tú vives en arriendo. Yo creo que no. Pues no, mira que curiosamente yo vivo en renta, pero además, pero tengo una combinación interesante porque afortunadamente he podido, digamos, en los últimos años, tengo un inmueble, ese inmueble me paga el 80% del lugar donde vivo en renta, entonces tengo la combinación de los dos. Ese me ayuda a pagar el arrendamiento, se valoriza, digamos, es un poco más nuevo, pero puedo vivir en un lugar que me queda un poco más próximo al trabajo y al lugar de educación de mi hijito. O sea, tú vives en renta por cercanía, pero en donde el inmueble que compraste, me imagino que es en las afueras, ¿cierto? Es un poco más distante de donde trabajo, entonces lo tengo ahí arrendado. Ah, no, pero el super negocio, o sea, tú estás como en los dos mundos. Estoy ¿Y en qué los, es mejor? me toca lidiar con los dos. Me toca lidiar con los dos, ser propietario y pagar administración, ir a las juntas y todo lo demás, y honrar una hipoteca parcialmente, pero luego, pues también lo que te recibo de arrendamiento, que está bien, me ayuda a pagar una buena porción de donde vivo. Pero como el señor Barriga cobrando la renta o lo haces a través de una inmobiliaria. No, mira que curiosamente luego como el señor Barriga. No me pongo tan elegante cuando voy a cobrar, pero sí me toca cada mes estar llamando, por favor, la administración, Uy, por favor. no. Y eso es una curva de aprendizaje enorme. Mira, rentar no es tan sencillo. No piensa que, ay, ya encontré el arrendatario ideal. No, hay que estar muy pendiente del pago de servicios públicos, hay que provisionar por si no se pagan los servicios, entonces tener un recurso ahí importante. Hay que estar muy pendiente de que el arrendatario pues cumpla con todas las obligaciones de una copropiedad. Bueno, pues parte también de este negocio que es interesante. Oye, y mientras vamos cerrando, queremos conocer las expectativas del sector para este 2024. Tú hablabas que para Bogotá y Cundinamarca se espera un crecimiento del 24%. Hay gente que dice, pero ¿cómo así? De pronto es porque no había crecido el año pasado. Y respondemos un par de preguntas de las personas que están por acá. Entonces, si quieres, démosle paso al tema de qué se espera para este año y por qué ese 24% de crecimiento en ventas. Bueno, mira, ese 24 sí, que creo que hay que ponerlo muy en contexto, pero lo que nosotros estamos viendo y aprovechando el tema de las redes sociales, estamos usando como una especie de hashtag sobre lo que hablamos de un optimismo objetivo. ¿Y qué quiere decir eso? Nada distinto a tratar de ver qué condiciones se van viendo un poco mejores frente al año anterior, pero de manera muy objetiva, no poner un número simplemente decir, vamos a crecer el 24. ¿Qué es interesante ver? En nuestra estimación técnica, lo que nos muestran los números es que si solamente se reduce la tasa de interés, al menos las ventas deberían recuperarse en un 12%. Claro, Ok. un 12% que suena bien, pero claramente frente a una caída del 40% diría nos va a tomar 3 años en volver a los niveles de antes. Por tanto, ese 12% no debe de hacernos sentir muy satisfechos. La pregunta es cómo hacemos que ese 12% se vuelva un escenario ideal como un 24%.
1% y demás. Y ahí sí creemos que toca mover palancas adicionales. Palancas desde el punto de vista de acciones de política pública, ojalá más subsidios y nuevos programas del orden local y darle un alcance incluso interesante a lo nacional. Trabajar de manera conjunta en cómo profundizamos la financiación. Ay, te me congelaste. Hola, ya. Se congeló un poquito. Hola, ¿estás ahí? Es que estaba entrando en una llamada acá Ahora sí. a nuestro equipo, entonces se frenó ahí. Okay. Pero estábamos contándote que yo creo que ese 12, lo que tenemos que fijarnos es cómo lo llevamos a lo más posible y hacemos que esos niveles del 21 y 22 los logramos rápidamente. Porque a una tasa del 12%. Es que se está cortando un poquito. Yo creo que te están llamando y por eso. Sí. Ajá. No, es aquí al equipo que lo están llamando. Es que yo creo que además la hora hace que seguramente los compromisos personales no. Dile que ya casi. Ya casi. Ya casi. No, excelente mensaje, Edwin. Alguien preguntaba por acá, perdón, un par de preguntas de la gente, porque nos parece como importantísimo hacerlo. Preguntaba alguien que si es mejor hacerlo, arrendar por agencia. Siempre está esa posibilidad. Yo creo que tenemos un sector inmobiliario muy profesional y amplio que ayuda a que esa lógica de rentar sea una buena opción. Yo que te cuento, en los números gruesos nos dice que tal vez el 15 o 20% del total de los arrendamientos en Colombia están a través de inmobiliarias o de firmas especializadas en renta, pero buena parte también del mercado de arrendamiento pues se da en el 1 a 1, ¿no? Qué bueno irlo profesionalizando y la pregunta es muy válida porque yo creo que aprovechar que el sector inmobiliario tiene tanta capacidad, son actores muy importantes del mercado, independientemente, digamos, la comisión y todo lo que eso involucra, siempre ayuda a profesionalizar el mercado. La gestión inmobiliaria necesita personas o cada vez más actores profesionales en eso. Y ahí está la posibilidad. Se quita uno el lío de que lo estén llamando, se quita uno el lío de estar cobrando y toda la gestión se hace a través de una agencia inmobiliaria. Otro comentario por acá, Andrés Riveros dice, buenas tardes, Camacol debería hablar con las constructoras, hoy en día no es fácil comprar y las constructoras son abusivas y no reciben subsidios. Un ejemplo da un nombre de una constructora. Ese es un comentario que hace. Daniel Fernández, sí. Pues sí, lo que te puedo decir es hoy en día tenemos 1.800 empresas de construcción en el país y yo creo que ese es un mensaje importante. Cada vez necesitamos empresas más sólidas, más responsables socialmente y que permitan eso. Es difícil a veces meter a todos en la misma bolsa. Es difícil a veces tratar de ver que hay buenos ejemplos y también contraejemplos, pero pues en la medida que nosotros podamos desde el gremio ayudar a canalizar ese mensaje, creo que me lo llevo como parte de las tareas de esta conversación. Ok. Y Daniel dice, pero bueno, este era un comentario anterior. Uno ve sobre planos algunos que están en los mismos que uno nuevo ya hecho. Me imagino que un apartamento. Ahí dudo de la valorización. La ganancia sería la financiación de la cuota inicial. Sí, pregunta de afirmación correcta. Es decir, cuando yo compro sobre planos, lo que tengo es el tiempo para poder pagar la cuota inicial. Cuando compro ya usado o construido, pues tengo que sacarle uno de los recursos. Va a depender de qué tan grueso tengas el bolsillo del ahorro, Daniel, para poder hacerlo. Que es importante pensar en el nuevo. Obvio que vas a recibir un inmueble con unos estándares de construcción quizás distintos, ¿no? Este es un sector altísimamente regulado. Entonces, cada vez tenemos que tener un producto inmobiliario que cumpla las especificaciones técnicas en términos de seguridad, en términos de uso de materiales, en términos de sismoresistencia. Pues bueno, son atributos que además con el sombrero, o más bien con el casco que tengo que tener de constructor, pues tengo que destacarlos permanentemente. Bueno, Edwin, no, pues muchas gracias, de verdad que fue un rulo bien interesante, muchas preguntas. La gente que no lo pudo ver, pues este live queda grabado. A ti muchísimas gracias, esperamos que esa reactivación se dé, pues porque necesitamos que esta economía empiece a pedalear, ¿no? Y bueno, y a las personas que se unieron y a ti muchísimas gracias. Recuerden que Echando Rulo es un espacio para hablar sobre economía sin enredos. Me pueden seguir desde mi cuenta de YouTube, Echando Rulo con Alina, y
Me pueden seguir aquí en esta cuenta también y recomendárselo a sus amigos, a sus conocidos y demás. Edwin, muchísimas gracias por estar aquí. Espero tenerte próximamente o cuando las cosas mejoren también. Gracias, Alina, un gusto estar contigo, con todos tus seguidores. Y bueno, aquí cada vez que podamos echar rulo en términos de este sector tan importante para la economía, para los hogares y en general para el país, estaremos listos para hablar, siempre con la sinceridad y la objetividad que debemos tener desde el gremio. De acuerdo. Muchísimas gracias y chaito. Que Gracias. estés muy bien y a todos gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias a todos.